Correr para vivir mejor. Introducción. El camino hacia la adecuación. Nos hallamos en medio de una revolución. De pronto, a mitad de la década de los 60, decenas de miles de personas se quitan la ropa, se ponen pantalón corto, se atan los cordones de sus zapatos y echan a correr. Corren por todas partes, en los parques públicos, a lo largo de los ríos, lagos y océanos. Arriba y abajo de las montañas, en gimnasios, en casas de campo, corren por su vida, corren porque sus amigos caen muertos por ataques cardíacos, corren porque están obesos, asustados o tensos, corren porque su vida es sedentaria, demasiado fácil debido a la mecanización. Según el doctor Joseph R. Arendt, esta es la edad metálica. Tenemos sobre nuestros corazones plata en nuestro cabello y plomo en nuestros pantalones. Ahora nos estamos desembarazando del plomo. La National Jogging Association cuenta con más de 10.000 socios de pago. Runner's World, que empezó en 1966, tiene más de 100.000 suscriptores en el Road Runners Club of America, fundada en 1957 por Browning Ross. Tiene ahora más de 100 filiales en todo el país, con más de 50.000 socios. Su filial más activa es el New York Road Runners Club, impulsado por su presidente Fred Lebow. En 3 años, el número de socios de New York RRC se ha cuadruplicado. Solo en Manhattan, en el Road Runners y en el West Side YMCA han aumentado más de 10.000 las inscripciones, en su mayoría principiantes. Actualmente la ciudad ostenta dos de los más espectaculares acontecimientos de la nación: el mini maratón femenino en Central Park y el maratón de Nueva York. Hoy en día, correr es el deporte de más auge en Norteamérica. La National Jogging Association declara que hay más de 10 millones de trotadores, joggers, entre paréntesis. En Estados Unidos, sus filas crecen constantemente con entusiastas procedentes de otros deportes, como los 29 millones de jugadores de tenis y balonvolea, los cuales van descubriendo que deben estar en forma y mantenerse en forma. Para practicar aquellos deportes, al año se gastan 2.000 millones de dólares en equipo, desde zapatos para correr y pantalones cortos hasta bicicletas estáticas, pedaleadores y alimentos sanos. En 1977, por ejemplo, Stowe Mills, el mayor distribuidor de alimentos sanos de Nueva Inglaterra, vendió 12 toneladas de granola cada mes. La sorpresa de esta revolución no está solo en su cantidad, sino también en sus motivos. La mayoría empieza a correr en beneficio de su salud y luego descubre que correr también es relajante, espiritual y terapéutico. Y muchos corren largas distancias. Ese interés en trotar, jogging y pedalear durante una década ha cristalizado en una fascinación por correr. Desde las carreras de 8.000 metros hasta un maratón, entre paréntesis 42 kilómetros. Y más. En 1963, por ejemplo, 100 corredores empezaron la carrera de 12 kilómetros Bahía Rompeolas en San Francisco. En 1977, el número fue de 8.100 corredores oficiales, con otros 3.500 que corrieron no oficialmente. El Maratón de Nueva York en 1975 contó con 500 corredores. En 1977, más de 5.000 hombres, mujeres y niños con edades comprendidas entre los 10 y los 62 años corrieron hacia la línea de salida para empezar la carrera cruzando el magnífico puente Verrazano-Narrows en Boston. Aquel mismo año, su famoso maratón estuvo tan concurrido que después del disparo de salida pasaron 3 minutos y 45 segundos antes de que todos los corredores lograran cruzar la línea de salida. Hay más de 50.000 corredores de maratón por ahí, brincando alrededor de Estados Unidos, y muchos más de ellos tienen más de 40 años. Por ejemplo, entre los 1.981 hombres y 107 mujeres que corrieron el maratón de la ciudad de Nueva York en 1976, 352 estaban en los 42 años, 86 en los 50 y 20 en los 60. El mayor tenía 71 años. Al final de los 60, correr para mejorar su propia salud puede muy bien ser sustituido por correr por euforia. Los norteamericanos están aprendiendo ya que pueden sentirse elevados corriendo largas distancias. Los que corren 30 minutos o más con frecuencia notan un estado alterado de conciencia, un estado meditativo casi equivalente al provocado por el Zen. Un informe médico dice que las personas que se ejercitan vigorosamente durante más de 10 minutos sobre una base regular liberan mayor cantidad de adrenalina, a la que los doctores llaman la base química para sensaciones felices. También los doctores usan la terapia del correr. El doctor Tadeusz Kostruvala, un psiquiatra de San Diego, empezó a correr con pacientes que no hacían ningún proceso con la terapia convencional.
En su grupo inicial había un paranoico, un depresivo mental, un adicto a la heroína y un hombre que había tratado de suicidarse negándose a comer. Estoy sorprendido por lo que veo que les ocurre a estas personas, informó el doctor Kostruvala a Newsweek. En mayo de 1977 se casan, trabajan, tienen hijos y todavía corren. Tenemos aquí algo que cambia la personalidad. El doctor Ron Lawrence, presidente de la American Medical Joggers Association, describe así la experiencia de correr. Estoy convencido de que correr prolonga la vida, pero aunque no añadiera un solo día a la vida de una persona, valdría la pena hacerlo, pues correr potencia realmente la calidad de vida. Primero, si uno consigue aguantar un año, ya está atrapado. Correr crea adictos. Segundo, cambia todo el estilo de vida. Nadie vuelve a ser el mismo. Correr tranquiliza. Sabemos que se cambia un tipo de A, de personalidad altamente competitiva, en un tipo B. Se aleja uno de la carrera de ratones sobre una base permanente. Se deja de fumar para correr largas distancias. Por la misma razón, el consumo de alcohol desciende. Sencillamente, se divierte uno más sin el fumar y beber. No le mantienen en baja forma. Los hábitos de las comidas cambian, porque la buena nutrición es parte integral del ejercicio al aire libre. Mejora el bienestar total, se duerme mejor y se requiere menos sueño. La vida sexual se intensifica, disminuye la ansiedad y uno se siente más preparado para hacer frente al esfuerzo. Mejora la productividad en el trabajo, se aleja uno de la televisión y se empieza a ver un mundo nuevo a nuestro alrededor. Cuando Jack Shepard, mi coautor, entró en mi oficina de adecuación en septiembre de 1975, tenía el aspecto de cualquier otro norteamericano en baja forma. Acaba de escribir Crónicas de Adams, un bestseller nacional, y pesaba algo más de lo necesario. Estaba muy tenso debido a meses de estar sentado escribiendo a máquina. Hablaba con nerviosismo mientras se ponía los pantalones cortos y zapatillas de lona para su prueba de adecuación. Deseaba empezar un programa de marcha, me dijo, porque creía que debía hacer más ejercicio. Al fin y al cabo tenía 37 años y amigos suyos ya habían fallecido de ataques cardíacos. Yo había oído esa historia miles de veces desde 1971. He iniciado a más de 5.000 hombres y mujeres en correr el camino hacia la adecuación. Ahora mis alumnos van desde los que acaban de empezar a correr intermediarios hasta que hacen 8.000 metros al día 3 veces por semana, hasta corredores de maratón de categoría nacional. Casi todos los que empezamos a correr lo hacemos por una razón principal. Creemos que es bueno para nosotros. Hemos leído y oído hablar de lo bueno que es para la salud, especialmente para el corazón y los pulmones. Shepard no era distinto. Parecía apto casi y a punto de correr 1.500 metros o más, pero en realidad estaba peligrosamente bajo de forma. No consiguió pasar ninguna de mis pruebas de flexibilidad. Cuando le tomé su frecuencia cardíaca en reposo estaba a 108, muy por encima de la pulsación normal de 60 a 80 latidos por minuto. Para los hombres, su presión arterial era de 160-90, también por encima de lo normal, y ni siquiera pude probarle el ergonómetro de la bicicleta porque su frecuencia cardíaca se disparaba velozmente. Shepard se convirtió en alguien excepcional. Era el primero en no pasar mi prueba de actitud, pero peor aún, cuando lo mencionó su esposa y sus amigos se rieron. ¿Cómo era posible fallar en una prueba de aptitud para principiantes? No obstante, Shepard era un ejemplo del hombre o mujer norteamericano de mediana edad. No se daba cuenta de cuán en baja forma estaba, pero sabía que no podía correr una manzana o subir un tramo de escalera sin perder el aliento. Era el compendio de la advertencia del doctor Thomas K. Cureton. El promedio de hombres de mediana edad de este país está cerca de la muerte, de un grave ataque cardíaco que es la principal causa de mortalidad en esta nación. Solo les espera un choque emocional o un súbito exceso. Desde luego, Shepard aún sigue entre nosotros y pudo añadir lleno de vigor y ánimo. ¿Qué hicimos? Primero le envié a su doctor, quien le hizo una prueba de esfuerzo y electrocardiograma ambulatorio de 24 horas. Se descubrió una lesión cardíaca menor y se llegó a una conclusión médica similar a la mía. Shepard está muy en baja forma, debía hacer ejercicio. En diciembre de 1975 ingresó a mi clase de adecuación para principiantes. Durante las siguientes 8 semanas, Shepard y los hombres y mujeres de su clase siguieron mi programa para principiantes que expongo en el capítulo 2. Primero, igual muchos sedentarios. Shepard no podía correr durante 20 minutos seguidas, así que corrió 2 minutos, anduvo 2, corrió 2 y anduvo 2 durante ese periodo de tiempo. Sin embargo, al cabo de esas 8 semanas salió al gimnasio para pasar a Central Park, corriendo 1.500 metros y luego 3.000 metros. Sin parar, al cabo de 6 meses, corría hasta 8.000 metros. La frecuencia cardíaca en reposo bajó a 75 latidos por minuto. Su presión arterial también había bajado hasta la normal. Ahora estoy decidido a incluir a Shepard en el maratón de Nueva York.
En 1976, 58 de mis corredores empezaron el maratón y 56 lo terminaron. De estos, 10 eran principiantes que habían empezado a correr 8 meses antes de que efectuaran los 40 kilómetros. En 1977, más de 70 corredores, incluyendo 50 principiantes y 25 mujeres de mi equipo, el Greater New York AA, complementaron la carrera. No sobreestime su nivel de capacidad, sea sincero consigo mismo. Chipper sabía que no podía correr una manzana, también supo cuando estuvo preparado para correr 20 minutos consecutivos. Si no puede correr durante 20 minutos, es usted un principiante. Empiece por ahí y tenga paciencia. Si es una atleta de fin de semana, probablemente tampoco esté en forma. En realidad puede estar corriendo riesgo. Demasiado de nosotros creemos que una partida de golf o unos cuantos partidos de tenis el sábado y el domingo constituyen aptitud. No es así. Para estar en forma hay que correr, nadar, ir en bicicleta o andar vigorosamente por lo menos 3 veces a la semana. Ya he escuchado todas las excusas: no tengo tiempo, no quiero andar, no puedo seguir un plan, estoy demasiado viejo, estoy demasiado ocupado, o peor aún, correr no es divertido. Yo prefiero correr, mis razones, como adultos, se explican en el siguiente capítulo, pero también es cierto que me atraparon de niño. En 1963, siendo los pequeños en la escuela superior, salí a la pista, corrí los 800 metros y obtuve el quinto lugar en los campeonatos de Livingston Country, Nueva York. Al año siguiente me convertí en un corredor de los 3000 metros y en un héroe instantáneo, el héroe del maratón, en el equipo y campeón del condado, pero en el colegio me lesioné ambas rodillas y los doctores me dijeron que nunca más podría dedicarme al deporte. Jamás me había dado cuenta de cuánto me gustaba correr hasta que no pude hacerlo. Así pues, engañé, jugué un poco al baloncesto y al béisbol en el colegio y más tarde en Vietnam con el ejército, pero echaba de menos correr. Cuando empecé a trabajar como director de adecuación física en el Club ROM de Nueva York en 1971, allí no había ningún practicante de marcha atlética. El correr solo empezaba a convertirse en el deporte de los 60. En los años 60, un movimiento conducido por Arthur Lydiard, Bill Bowerman y el Dr. Kenneth Cooper fomentó la carrera como actividad promotora de la salud. Empezó a circular un nuevo término: adecuación aeróbica. Sin embargo, los corredores eran pocos y estaban muy distanciados. Cuando alguno se cruzaba con otro, se saludaban con la mano y sonreían. En algunos puntos del país, los que se aventuraban a salir con calzoncillos de deporte eran recibidos con risas, o peor aún, algunos les echaban colillas o botellas. Incluso algunos fueron perseguidos por automóviles y se les efectuaron disparos. En Rome, pronto fui retado por Karl Eilenberg, un locutor de radio, a recorrer 30 kilómetros en un maratón de marcha atlética en beneficio del club juvenil, que ambos presidíamos. Karl anunció por las ondas de que si ninguno de los dos conseguíamos llegar al final, ni el niño cobraríamos el premio. Se apostaron más de $1000 por nosotros. Parecía que ni Eilenberg, antes un hombre gordo, ni yo, un inválido, podríamos recorrer un kilómetro, pero empezamos y terminamos la prueba. Mi tiempo sigue siendo un secreto celosamente guardado. Sin embargo, reconozco que fui vencido por un hombre de 42 años. De todos modos, es importante es que volví a correr. En 1972 vi por televisión como Frank Shorter ganaba el maratón olímpico. Yo era consciente de que tenía que empezar a correr largas distancias nuevamente, pero no quería hacerlo de esa manera. Había visitado a Mike Willey, un antiguo especialista en carreras de obstáculos, en su apartamento de la Universidad de Kansas, y nos bebimos una cerveza junto con otros corredores. Al día siguiente se celebraba un maratón, y a medida que tragábamos cerveza aumentaban los retos: más cerveza, más retos. Al llegar el alba accedí a participar en la carrera. El caso es que horas después, con la lengua algo pastosa, me encontré en la línea de salida. Conseguí terminar, quizá debido a la reserva de hidratos en carbono, cerveza, y regresé a Rome decidido a entrenarme para el maratón de Boston y al llegar al final. Así fue como Al Stringman, cofundador conmigo de los Roman Runnings, me inició en dos cosas importantes: la carrera larga regular y la revista Runner's World. Esta revista se convirtió en mi instructor, Joe, cardiólogo y redactor médico, en mi salvavidas. Los artículos del Dr. Sheehan sobre el podólogo Richard Schuster y su obra acerca de las infecciones de calzado me dieron un gran descubrimiento. El dolor de mi rodilla no significaba que yo necesitara cirugía, sino sencillamente adecuadas inserciones en mis zapatos. Esto dio resultado y me lancé, y corrí. Lo mismo le ocurrió a otros muchos. A comienzos de los años 60 se formaron unas clases para correr y de adecuación para evitar los ataques cardíacos. Un nuevo término recorrió el país: adecuación cardiovascular. En la sección de corredores en Rome empecé un programa juvenil de pista, trabajos en grupo y adecuación cardiovascular. También empezaba a sentir un cambio en mi personalidad. A medida que corría,
Más cerca de 15 kilómetros al día, me volví menos competitivo y más contemplativo. Estaba, como dijo el Dr. Lawrence, viendo un mundo nuevo a mi alrededor. En 1975, cuando conseguí el cargo de director de adecuación en el principal YMCA de América, 12.000 socios en Nueva York, me enfrenté a clases que todavía conservaban el concepto de adecuación de los años 60. Enseñaban ejercicios de calistenia con movimiento rápido, y lo mismo con una serie de ejercicios para fortalecer los músculos. El correr suponía un estallido de 5 minutos alrededor del gimnasio, y los ejercicios de relajación y extensión. Elasticidad no contaban al Melvey, mi superior en el club. Me llevó de corredor para subrayar la importancia del correr y la adecuación. Hice que todos disminuyeran su ritmo, escribí un manual para los instructores y empecé las pruebas de adecuación y fortalecimiento. En un año y medio probé a más de 2.000 hombres y mujeres y conseguí que muchos ingresaran en las clases para principiantes, intermedios y adelantados. Incluso se nos unió Jack Shepard. En mayo de 1977 formó un equipo con North Sander, doctor en medicina y corredor de categoría nacional, para organizar un centro de medicina deportiva, el City Island Fitness and Medical Center de New York. En 1978 ya había formado la Robert H. Glover and Associates Inc., una empresa consultora de adecuación para individuos, agencias públicas y sociedades. Estos grupos y nuestros corredores de la Great New York AA empezaron cuando la fiebre de la adecuación había logrado poner la carretera a todo el mundo, menos a los sedentarios acérrimos. Los que corríamos o empezamos a correr éramos más que nunca. Más aún, actualmente corren más mujeres que nunca. El número de corredoras en el New York Road Runners Club, por ejemplo, ha saltado de 10 a 500 en 3 años. En 1972, 150 mujeres corrieron en el mini maratón. En 1977 participaron más de 2.000, en su mayoría decididas trotadoras a quienes les encantaba la oportunidad de correr con y en contra de un reducido número de corredoras de categoría nacional en los 10 kilómetros. Hoy en día nadie tiene ya excusas para no ejercitarse. Es usted demasiado viejo, si su doctor le dice que corra, hágalo. Correr es el único deporte que le recompensa el hacerse más viejo. Durante una de mis clases para principiantes los domingos por la mañana en Central Park se me acercó una mujer y me dijo: